Michaels nunca esperó que una fotografía de $2 cambiara su vida para siempre. En una polvorienta tienda de antigüedades, propiedad de una amiga de su difunta madre, se sintió atraído por un marco plateado que contenía una pacífica escena de una cabaña junto a un lago. Días después, mientras limpiaba su descuidado apartamento, el marco se deslizó de sus manos, revelando un respaldo inusualmente grueso. Cuando lo abrió, sus dedos temblaron ante lo que descubrió dentro. La muerte tiene una manera de cambiar la vida de las personas de formas inesperadas. Para Michael, las semanas siguientes al fallecimiento de su madre habían estado llenas de dolor y la emocionalmente agotadora tarea de clasificar sus pertenencias. El peso de la pérdida se sentía pesado mientras empujaba la puerta de Tesoros Intemporales, con la campana sobre ella, tintineando suavemente. La tienda de antigüedades pertenecía a Walter, el amigo más antiguo de su madre. Durante su enfermedad, ella había confiado a Walter la venta de muchas de sus posesiones. La tienda era un laberinto de recuerdos, muebles, baratijas y recuerdos de innumerables vidas encontrando nuevos hogares. En la esquina de la tienda, algo llamó su atención: un desgastado marco plateado que parecía brillar bajo la tenue iluminación. La fotografía en su interior mostraba una serena cabaña junto a un lago, con árboles reflejándose en aguas tranquilas. Nada extraordinario en la imagen, pero Michael se encontró incapaz de apartar la mirada. Algo en la escena resonaba con él a un nivel que no podía explicar. Mientras Michael se preparaba para irse, Walter se acercó con el marco plateado. Los ojos del hombre mayor se arrugaron con una sonrisa cómplice, mientras notaba el interés de Michael. Explicó que la artesanía era hermosa, normalmente con un precio de $30, pero para Michael, el hijo de su más querida amiga, solo $2. Con un suspiro, Michael entregó el dinero y metió el marco en su bolsa. Si no otra cosa, sería un pequeño recuerdo de su visita. El apartamento de Michael había sido descuidado durante la enfermedad y el funeral de su madre. Los días pasaron en una niebla de dolor y rutina. El fin de semana trajo lluvia y un inesperado estallido de energía. Quizás era hora de empezar a vivir de nuevo, comenzando por limpiar su descuidado espacio. Primero se ocupó de la cocina, luego de la sala. Cuando llegó al pasillo, Michael se detuvo ante el marco plateado. Lo recogió, limpiando el polvo. La escena de la cabaña todavía mantenía esa extraña y cautivadora cualidad. Mientras lo limpiaba, sus dedos resbalaron en la superficie húmeda. El marco cayó de sus manos, golpeando el suelo con un golpe sordo. Michael lo recogió rápidamente, aliviado de que el cristal estuviera intacto. Pero algo parecía extraño en el respaldo, inusualmente grueso, con una ligera protuberancia en el centro. Con la curiosidad despierta, Michael abrió cuidadosamente las abrazaderas metálicas. Detrás de la fotografía, acurrucado contra el cartón, había un sobre sellado, amarillento por el paso del tiempo. Su corazón se aceleró mientras lo extraía, preguntándose por qué alguien escondería una carta dentro de un marco de fotos. Con dedos temblorosos, Michael rompió el sello y desdobló el papel. La caligrafía era inmediatamente reconocible, la distintiva y fluida escritura de su madre. La carta estaba fechada 35 años antes, el año de su nacimiento. Michael se hundió en el suelo mientras comenzaba a leer. Las palabras de su madre desentrañaban todo lo que él creía saber sobre sí mismo. La carta revelaba una impactante verdad. Había nacido siendo gemelo. Debido a una severa depresión y dificultades económicas después de que su padre los abandonara, su madre había tomado la desgarradora decisión de dar a uno de sus hijos en adopción, mientras se quedaba con Michael. La carta expresaba su profundo dolor y la esperanza de que algún día sus hijos pudieran reunirse. El mundo parecía inclinarse mientras Michael procesaba esta revelación. Tenía un hermano en alguna parte, un gemelo cuya existencia nunca había conocido. Alguien que compartía su ADN, su cumpleaños y sus orígenes biológicos. Después de que el shock inicial se disipó, la ira burbujeó en su interior. ¿Por qué se había mantenido este secreto?
Y entonces, una realización lo golpeó. Walter debía saberlo. A la mañana siguiente, Michael regresó a Tesoros Intemporales, con la carta firmemente agarrada en su mano. El rostro de Walter decayó en el momento en que vio la expresión de Michael. Antes de que Michael pudiera hablar, las lágrimas brotaron en los ojos del hombre mayor. Walter confesó que había estado presente durante todo. Había llevado en coche a la madre de Michael a la agencia de adopción y la había ayudado durante los días más oscuros después. Ella le había hecho prometer nunca contarlo, a menos que ella lo hiciera primero. Cuando estaba muriendo, había organizado esta elaborada revelación, su manera de finalmente decirle la verdad a Michael sin ver el dolor en sus ojos. Michael exigió información sobre su hermano. Walter recordaba poco, pero recordó el apellido de la familia adoptiva: Reynolds. No era mucho, pero era un comienzo. Durante meses, Michael buscó sin éxito. La revelación afectó su desempeño en el trabajo, donde luchaba bajo las exigentes expectativas de su jefe, James Harlow. Harlow era notoriamente difícil, exigente, crítico y aparentemente desprovisto de empatía. Sus comentarios cortantes siempre habían incomodado a Michael, pero ahora, distraído por su búsqueda, Michael se encontraba cada vez más como el blanco del descontento de Harlow. Una noche, trabajando hasta tarde para corregir un informe que Harlow había destrozado, Michael notó algo en el escritorio de su jefe que hizo que su corazón se saltara un latido. Una fotografía enmarcada de Harlow de vacaciones, de pie frente a una cabaña junto al lago, idéntica a la del marco plateado de Michael. Con el corazón latiendo con fuerza, Michael comenzó a observar a su jefe más cuidadosamente. Notó cosas que había pasado por alto, la misma distintiva entrada en el pelo que el mismo Michael tenía, gestos idénticos cuando estaba pensativo, incluso la manera en que la rara risa de Harlow sonaba inquietantemente familiar. Una desesperada búsqueda en Internet reveló que el certificado de nacimiento de Harlow era sospechosamente reciente, emitido cuando tenía 16 años tras un error administrativo. Las piezas formaban una imagen demasiado increíble para ser verdad. ¿Podría su exigente jefe ser posiblemente su hermano gemelo perdido? Después de días de incertidumbre, Michael tomó una decisión. Colocó el marco plateado en el escritorio de Harlow con la carta metida dentro. Luego esperó ansiosamente en su propio escritorio. Cuando Harlow llegó, su habitual ceño fruncido se profundizó ante la vista del objeto desconocido. La confusión parpadeó en su rostro mientras examinaba la fotografía. Luego se transformó en shock al descubrir y leer la carta. Michael observó a través del tabique de cristal cómo se transformaba la expresión de Harlow. Por un momento, hubo vulnerabilidad en esos ojos que normalmente no irradiaban más que fría autoridad. Esa vulnerabilidad desapareció al instante. Harlow salió furioso, con la cara enrojecida de ira. Exigió saber qué clase de broma enferma estaba tratando de hacer Michael. Harlow arrugó la carta, se la arrojó a Michael, lo suspendió por 2 semanas y le ordenó que despejara su escritorio inmediatamente. Esa noche, mientras Michael estaba sentado rodeado de cajas a medio empacar, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Harlow. Prueba de ADN. Mañana, 9 de la mañana. Mi oficina. A la mañana siguiente, Michael encontró a Harlow esperando, con los ojos enrojecidos por una noche sin dormir. Sin decir palabra, Harlow colocó 2 kits de prueba sellados sobre el escritorio. Cada uno frotó sus mejillas en silencio. Fue una larga espera para que llegara el resultado. Cuando sonó su teléfono y vio el número de Harlow, Michael supo que había llegado el momento de la verdad. La voz de Harlow era apenas audible cuando confirmó lo que Michael había sospechado. La prueba de ADN era positiva. Eran gemelos, separados al nacer. Harlow reveló que sus padres le habían mentido toda su vida, afirmando que era su hijo biológico. La revelación había destrozado su mundo de la noche a la mañana. Cuando se encontraron de nuevo, ambos hombres habían cambiado. El arrogante jefe y el inseguro empleado habían desaparecido.
reemplazados por dos extraños, conectados por la sangre y separados por las circunstancias. Harlow explicó que su familia se había mudado frecuentemente durante toda su infancia, cambiando su nombre 2 veces. El programa de protección de testigos había moldeado toda su crianza, lo que ahora cobraba doloroso sentido. Los hermanos se abrazaron torpemente, ambos llorando a pesar de los intentos por mantener la compostura. James admitió que su hostilidad hacia Michael había surgido de una inquietante sensación de familiaridad, un reconocimiento inconsciente que lo había perturbado desde que Michael se unió a la empresa. Lo que comenzó como una reticente compra de $2 había reunido a hermanos separados por las circunstancias, revelando verdades enterradas por el tiempo y la necesidad. Mientras los hermanos comenzaban a conocerse, se dieron cuenta de que se les había dado una segunda oportunidad para la relación que las circunstancias les habían robado. El marco plateado ahora estaba en la sala de estar de James, un recordatorio de lo fácilmente que podrían no haberse encontrado nunca. ¿Qué harías si descubrieras que un hermano perdido hace mucho tiempo había estado en tu vida todo el tiempo, escondido a plena vista?